Hola, ¿qué tal? Un buen día para todos. Aprovechando que nos encontramos en el cierre contable, con el objetivo de presentar los estados financieros a las asambleas y a las juntas de socios para que ellos determinen si autorizan distribución de dividendos o no. Vamos a hacer una serie de grabaciones para explicar el paso a paso, la forma como se deben calcular las retenciones en la fuente a esos dividendos, y así como la forma en que deben tributar esos dividendos en la declaración de renta. Entonces vamos a hablar de tres tipos de explicaciones. En la de hoy, vamos a dar un acercamiento o vamos a profundizar más bien cuál es la forma exacta con base en la normatividad vigente, en las últimas reglamentaciones, cómo hacemos esos cálculos cuando se le distribuyen los dividendos a las personas naturales residentes o sucesiones ilíquidas de causantes residentes. En una segunda grabación vamos a explicar esa misma distribución, pero a personas naturales no residentes, a entidades extranjeras o establecimientos permanentes. Y una tercera grabación para explicar la complejidad que se está presentando cuando una sociedad nacional le distribuye dividendos a otra sociedad nacional, y de allí se deriva una complejidad en esa retención que se convierte en una retención trasladable al beneficiario final, llámese persona natural residente o inversor residente en el exterior. Entonces iniciemos el día de hoy con lo primero que nos convoca, y es la forma de calcular esas retenciones. Lo voy a hacer en esta plantilla que quizás muchas personas conocen, la plantilla de distribución de dividendos y participaciones, pero la vamos a hacer para explicar el paso a paso. ¿Cómo obtenemos este valor de retención en la fuente en el dividendo grabado y cómo obtenemos este retención en la fuente en el dividendo no grabado? Partiendo de lo primero es entender que para poder obtener el dividendo, primero se debe generar el estado financiero, un estado de resultados que me permita determinar una utilidad neta contable después de impuestos. Con base en eso y con base en el procedimiento que nos indica el artículo 49 del Estatuto Tributario, vamos a llegar a dos valores importantes. ¿Cuáles son? La utilidad. Vamos a clasificar esa utilidad en la parte grabada y la parte no grabada. De allí entonces se van a desprender los dos valores que vamos a distribuirle a los socios y de qué manera lo vamos a hacer, de qué manera vamos a aplicar esa retención en la fuente. Una vez que determinamos esto, entonces encontramos ese valor total. En este caso, por ejemplo, me permito mostrarles, si yo voy a distribuir 600 millones de utilidad, esos 600 millones para este ejercicio van a estar distribuidos en 200 millones como dividendo grabado y 400 millones como dividendo no grabado. ¿De qué manera? Como lo indica el artículo 49 que encuentran ustedes en este anexo, de la forma en que vamos a obtener esos saltos. Entonces, paso seguido es entender dos momentos de la tributación de los dividendos. Un primer momento cuando se autoriza o se decreta la distribución del dividendo a los accionistas, en el momento en que se les distribuye al accionista o se abona en cuenta, de qué manera vamos a calcular la retención en la fuente. Ahí hablamos de un momento. Ahí empezamos
hacerle una retención al accionista que llamamos retención en la fuente a título de renta y que tiene unos efectos tributarios para ese accionista cuando presenta su declaración de renta. Esa retención en la fuente en la declaración de renta se convierte en un menor valor del impuesto a pagar. Y un segundo momento que yo llamo es cuando el accionista presenta su declaración de renta. Cuando lleva ese dividendo bruto, lo lleva y lo reporta dentro de su declaración de renta, llámese que si es una persona natural dentro del formulario 210 y si es una persona jurídica en el formulario 110. Y si es una persona o persona jurídica o persona natural que pertenece al régimen simple de tributación, pues lo va a reportar ese dividendo dentro del formulario 260. Entonces ya ahí hablamos de dos momentos. Paso seguido es identificar. Necesitamos identificar cuáles son los elementos más importantes que debemos tener en cuenta en el momento de hacer ese cálculo de retenciones en la fuente. ¿Cuáles son los elementos? Sin antes decir que es muy importante hacer dos clasificaciones. En el evento en que yo voy a distribuir utilidades se pueden presentar varias situaciones. Situación número uno, que las utilidades que yo voy a distribuir corresponden a utilidades de años 2016 y anteriores y tienen una normatividad, tienen una forma de cálculo y las utilidades que se hayan generado a partir del año 2017 y siguientes que tienen otra normatividad. Entonces, aquí es donde hablamos de esos elementos tan importantes que debemos tener en cuenta. Elemento número uno, ¿en qué año se generaron las utilidades? Elemento número dos, ¿en qué año decretaron, autorizaron la distribución de utilidades? ¿En qué año la Asamblea General o la Junta de Socios establecieron que van a distribuirle dividendos a los socios o accionistas y de qué año a qué año pertenecen esas utilidades? Tercer elemento, el tipo de accionista es muy importante porque dependiendo el tipo de accionista, el cálculo va a diferir. El cálculo va a diferir tal como lo muestra la normatividad tributaria. Y muy importante, el tipo de dividendo, sea un dividendo grabado o sea un dividendo no grabado. Entonces estamos hablando de 5 elementos importantes para tener en cuenta en el momento de hacer el cálculo de las retenciones en la fuente, que yo llamo el primer momento. Utilidades generadas en qué año, dividendos decretados en qué año, tipo de accionista, dividendo grabado o dividendo no grabado. Es muy importante que tengan en cuenta estos 5 elementos para hacer un correcto cálculo de esa retención en la fuente. Bueno, señores, entonces en este caso nos vamos a enfocar, como lo dije en principio, solamente nos vamos a enfocar en cómo le vamos a calcular la retención en la fuente a los dividendos que se le distribuyan a las personas naturales residentes o a las sucesiones ilíquidas de causantes residentes, que al momento de su muerte eran residentes. Entonces, yo traigo unos ejercicios aquí en este anexo de control de utilidades. Solamente es para mostrarles, traigo estos ejercicios suponiendo de que es una sociedad nacional que tiene utilidades desde el año 2014 hasta el año 2020. Y vamos entonces a empezar con lo primero. En el momento en que la asamblea le va a distribuir utilidades generadas en el año 2016. Entonces, utilidades generadas en el año 2016 y que van a ser distribuidas en este año 2021. Van a ser distribuidas en este año 2021.
Yo con esto paso a otra etapa de la explicación, a otra etapa de esta clase. Y en esta etapa yo quiero hacer un acercamiento a la forma como debemos buscar o entender la información. Por eso es muy importante tener en cuenta el fundamento legal. Aquí tengo el fundamento legal de todos los dividendos dependiendo el tipo de accionista y dependiendo si el dividendo es grabado o no grabado. Para este caso, las franjas amarillas me van a decir a mí en dónde busco la normatividad. Entonces la normatividad la debo buscar hablando del estatuto tributario para las personas naturales residentes. Lo voy a buscar en el estatuto tributario, en el artículo 240 y en el artículo 242. Y en el decreto único reglamentario en materia tributaria, el DUR número 1625 del 2016, lo vamos a buscar en el artículo 1.2.4.7.1 y 1.2.4.7.3. Allí vamos a encontrar la información. Entonces debemos entender qué es lo que estamos haciendo para saber dónde vamos a buscar. Aquí voy a mostrarles en el estatuto tributario, les voy a mostrar el artículo 242. A partir del artículo 242 del estatuto vamos a encontrar la forma o lo que vamos a aplicar para encontrar ese valor de retenciones en la fuente. Asimismo, vamos a buscar en el decreto único reglamentario DUR 1625, vamos a buscar dos cosas. Los artículos en donde me explican la forma de calcular las retenciones en la fuente para las personas naturales residentes cuando se le están distribuyendo utilidades de años 2016 y anteriores, como les estoy mostrando acá. Año 2016 anteriores, ¿qué normatividad me rige? Entonces, si voy a aplicar retenciones en la fuente, yo debo ir a buscar este artículo, este capítulo. Lo que diga acá es lo que yo tengo que aplicar. Lo que diga acá es lo que yo tengo que aplicar. Entonces, si yo voy a aplicar retenciones en la fuente, busco en este articulado, y si voy a presentar la declaración de renta, donde va a tributar mi dividendo, el dividendo que yo recibí, yo como persona natural, debo referirme a este otro tipo de artículos, al capítulo 10 del decreto único reglamentario, en el artículo 1.2.1.10.3. Todo esto está resumido en este fundamento legal. Aquí lo encontramos para poder saber en dónde voy a consultar la información. Pues bien, entonces empecemos. Vamos a explicar el paso a paso y aquí me va a permitir abrir esta información, que es la que me va a permitir explicar de dónde surgen esos saldos. Observemos de dónde surgen esos saldos. Entonces, primer ejercicio. Basados en una utilidad contable de 600 millones, una sociedad que cuenta con 10 socios, y los 10 socios son personas naturales residentes para este ejercicio, con una participación del 10% cada una. Entonces decimos que tienen una participación cada uno de 60 millones en la distribución, pero que de esos 60 millones se van a distribuir como dividendo grabado a cada accionista 20 millones y como dividendo no grabado a cada accionista 40 millones. Pero ¿de dónde surgen los saldos? Los saldos surgen de la siguiente forma. Como son utilidades generadas en el año 2016, nos vamos a referir a lo que dice el fundamento legal en el artículo 1.2.4.7.1. Y dice que
Si son utilidades de años grabables 2016 y anteriores, voy a practicar una retención en la fuente del 20% o voy a practicar una retención en la fuente del 33%. ¿Y de qué depende esto? Pues esto depende de si la persona natural es declarante de renta o no es declarante de renta. Si yo le digo que no es declarante de renta, pues me va a practicar una retención del 33%, y si yo digo que es declarante de renta, una retención del 20% al dividendo grabado. Observemos acá, dividendo grabado. Retomemos nuevamente. Para los dividendos grabados al 20% o al 33%, entendiendo que son utilidades generadas de años 2016 y anteriores. Para el dividendo no grabado no va a tener tributación de las utilidades de esos años, independientemente del año en que yo esté decretando la distribución, o en el año en que la asamblea haya decretado la distribución de esos dividendos, independientemente. Entonces, observemos que acá la retención en la fuente es de 0 pesos por el dividendo no grabado. O sea que esta persona va a recibir un dividendo no grabado de 40 millones, y no se le va a practicar retención en la fuente. Mientras que por el dividendo grabado se le va a practicar una retención del 20%, por cuanto estamos hablando de una persona natural declarante de renta. Eso en el primer escenario de que son utilidades generadas antes del año 2017 o años 2016 anteriores, como lo establece la norma. ¿Ok? Es muy fácil identificar esto, porque usted simplemente lo que usted va a hacer acá es tomar los 20 millones y los va a multiplicar por el 20%. Y eso le va a dar una retención en la fuente de 4 millones de pesos. Ahora, como ya tenemos esto, la siguiente pregunta que surge es: ¿y cómo declaro estos dividendos y cómo declaro esa retención en la fuente en mi declaración de renta? Es decir, el segundo momento. Cuando yo voy a presentar mi declaración de renta, ¿cómo voy a tributar ese dividendo? ¿De qué manera? ¿De qué manera voy a tributarlo? Entonces, siendo así, observamos acá el artículo 1, por eso yo les hablo de dos tipos de articulados dentro del decreto único reglamentario 1625. Cuando voy a practicar retención en la fuente, y otra cuando voy a hacer mi declaración de renta y a reportar mi dividendo. Mediante el artículo 1.2.1.10.3 me dice que para esas utilidades de años anteriores al año grabable 2017, si son ingresos no constitutivos de renta, va a ser un ingreso no grabado, totalmente, 100%. Pero si son utilidades grabadas, como dice acá, vamos a utilizar esta tabla, que es la tabla que se utilizaba, la tabla del artículo 241, con la que hallábamos el impuesto a pagar de las personas naturales para esa fecha, para esa vigencia. Aquí vamos a ver esa misma tabla. Entonces, ya tenemos un dividendo no grabado que voy a llevarlo a la declaración de renta como no grabado y no me va a generar impuesto. Y tenemos un dividendo grabado. Estos 20 millones los voy a llevar a esa tabla. Aquí me voy a mostrarles en esta parte de tablas, en esta tabla es la que vamos a determinar si tiene que pagar impuesto o no por ese dividendo. Vamos a colocar aquí los 20 millones de pesos.
Recuerden que ese dividendo lo están distribuyendo en el año 2021, por tanto se aplica el valor de la VT del año 2021. Resulta que esos 20 millones con esta tabla no me genera impuesto. Como no me genera impuesto, bueno, ¿y por qué no me genera impuesto? Porque tiene unos rangos de VTs superiores a 1090 y 1090 VTs me dan 39.575.720. Como el dividendo está por debajo de ese tope mínimo, pues no me da impuesto a pagar. Como no me da impuesto a pagar, entonces, ¿cómo quedaría la tributación de ese contribuyente? Quedaría como no grabado 40 millones y no me da impuesto a pagar, y como grabado 20 millones y tampoco me da impuesto a pagar, pero me queda una retención en la fuente que me va, si este contribuyente estuviera tributando solamente por dividendos, obviamente que digamos que el único ingreso de este contribuyente son los dividendos. Como tiene 20 millones de grabado y 60 millones de no grabado, esto superaría el tope para el año 2020 para convertirse en declarante de renta. Yo digo que 1.400 VTs por los 35.607 valor de la VT del año 2020, quiere decir que con un ingreso de 49.849.000, perdón, estamos hablando del 2021, con un valor de 36.308, esto me da un valor de 50.831.000 que está por debajo de los 60 millones. Es decir, que ese año tendría que declarar este contribuyente. Pero le quedaría un saldo a favor de 4 millones. Porque le da un impuesto de cero y la retención en la fuente le daría un saldo a favor. Esto en el caso del primer escenario, en el que las utilidades son generadas de años 2016 y anteriores, y vamos a mirar el segundo escenario para estas personas naturales. El segundo escenario, entonces en el segundo escenario, si miramos el fundamento legal, aquí observamos en esta tabla que es muy práctica porque usted debe saber con base en qué tipo de accionista se va a dar cuenta a qué normatividad debe remitirse. ¿A qué normatividad debe remitirse? En el caso, ya vimos el primer caso, cómo tributan esas personas naturales con dividendos grabados, con utilidades antes del año 2017, sea un 20% o un 33%, y si es dividendo no grabado, a un 0%. En el caso de las utilidades generadas a partir del año 2017, aquí encontramos tres tipos de normatividades que se han venido generando. Por eso hablamos de un régimen de transición, porque con la ley 1819 del año 2016 dijo que esas utilidades generadas a partir del año 2017 y que hubieron sido decretadas antes del 31 de diciembre del 2018, aplicábamos estas tarifas. Si fueran con la ley 1943 del año 2018, si hubieran sido decretadas en el año 2019, ya aplicábamos estas otras, y para el año 2020 y año 2021, entonces aplicamos estas otras. En este caso, como estamos decretando que se distribuyan en el año 2021. Entonces, vamos a cambiar aquí la fecha y vamos a decir que son utilidades del año 2018, por ejemplo. Pueden ser del año 2017, del año 2018 o del año 2019 para observar ese cambio de normatividad, para mirar que el tratamiento tributario para estos dividendos a partir de este año cambiaron y han ido cambiando en la medida en que se han modificado estos artículos mediante reformas tributarias. Y en ese artículo 1.2.4.7.3 ya no está diciendo el punto 1, sino ya me remito al punto 3,
me dice que a partir del 1 de enero del año 2020, con relación a las utilidades generadas a partir del 1 de 2017, siempre que no se hayan decretado en el año 2019, obviamente. Entonces me dice que para los dividendos que se hayan decretado y que se hayan calculado en calidad de no grabados, voy a utilizar esta tabla. Y si son en calidad de grabados, voy a utilizar un procedimiento un poco más largo. Y es lo que vamos a hacer en este momento. ¿Para qué? Para poder encontrar de qué manera, démosle aquí procesar, para poder encontrar de qué manera vamos a hallar estos saldos, tanto en el dividendo no grabado como en el dividendo grabado. Observemos que a diferencia del escenario número 1, si encontramos que en el dividendo no grabado me practican una retención en la fuente, yo como accionista me practican una retención en la fuente. Entonces, ¿de dónde salen estos saldos? Vamos a observarlo. Empecemos con lo primero, con el dividendo no grabado. Remitámonos entonces a la normatividad, fundamento legal, y en el fundamento legal me dice que yo debo remitirme tanto al DUR como al estatuto tributario, al artículo 242. El artículo 242 me dice cuál es la tabla o el mecanismo que debo utilizar para calcular la retención en la fuente a estos dividendos. Entonces, observemos. Vamos a utilizar esta tabla. Vamos a irnos a tablas y en la parte inferior observamos las tablas, todas las tablas que se generaron en el momento en que se han ido presentando las reformas tributarias. Y aquí nos vamos a referir a los dividendos no grabados para personas naturales residentes en Colombia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué me dice el artículo 242? Que voy a utilizar esta tabla para un rango superior a 300 VTs, entonces voy a tener una tarifa marginal del 10% para los dividendos que hayan sido calculados de acuerdo al artículo 49, numeral tercero, estas utilidades no grabadas. Observamos entonces acá. Recordemos que el dividendo no grabado para un solo accionista es de 40 millones de pesos. Esos 40 millones de pesos los voy a llevar acá a esta tablita. Voy a colocar acá 40 millones. Y esos 40 millones de pesos, como 40 millones divididos en VTs, corresponden a 1102 y 1102 son superiores a 300 VTs, entonces voy a tributar sobre esto. Me van a practicar una retención en la fuente. Y esa retención en la fuente me da 2.911. 2.911. Vamos a mirar acá en el cálculo y me da lo mismo. 2.911. Ya hallamos el cálculo de la retención en la fuente que le tengo que practicar a este accionista por concepto de dividendos no grabados en el escenario de las utilidades que fueron generadas después del año o a partir del año 2017. Ahora vamos a determinar esta tablita de acá, tan sencilla, tan sencilla. Y nos vamos a remitir a lo que dice ese artículo 1.2.4.7.3. En el numeral primero no, porque son dividendos no grabados, sino en el numeral segundo. Y el numeral segundo dice que para las utilidades grabadas se va a utilizar el siguiente procedimiento. Y dice lo primero. Primero, al pago aún en cuenta, es decir, al dividendo grabado que son 20 millones, al dividendo grabado que son 20 millones, le vamos a practicar la tarifa dispuesta en el artículo 240 para el periodo en que se pague o se abone en cuenta. Entonces uno dice, entonces me voy al artículo 240, subimos, buscamos ese artículo 240
inciso primero, y dice que para el año, miremos en qué año se están decretando, año 2021. Por eso yo expliqué que uno de los elementos fundamentales en el momento de calcular la retención en la fuente es el año en que se han decretado los dividendos. Y dice que para el año 2021 la tarifa de impuesto de renta es del 31%. Entonces ya observamos acá el 31%. Y ese dividendo multiplicado por el 31% me da 6.200.000. Primer paso. Primer paso que está explicado en este artículo. Eso es lo que me explica el 2.1. El 2.2 dice que a ese abono yo debo practicarle, dice abono en cuenta, se le resta la retención en la fuente practicada y al resultado obtenido se le practica la retención en la fuente de esta tabla. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como ya obtuve un resultado de aplicar el 31% a este dividendo, me da 6.200.000. Debo disminuir este dividendo con este impuesto y me quedan 20 millones menos 6.200.000, me quedan 13.800.000. A esos 13.800.000 los voy a llevar a la tabla de la que ya habíamos hablado, a la tabla del artículo 242, es decir, estos 13.800.000. Llevémoslo a la tabla esos 13.800.000. Bajamos aquí en la parte de grabados. En los grabados colocamos acá 13.800.000. Y a una tarifa del 31% porque es la tarifa que aplica para el año 2021. Estos 13.800.000 multiplicados, llevémoslos acá esos 13.800, porque el otro me está haciendo el cálculo completo. 13.800.000 me da un impuesto de 291.000 pesos, porque son 380 VTs y empieza a tributar a partir de 300, es decir que estoy tributando sobre 80 VTs y me da 291.000. Vamos otra vez, 297.60 acercado o aproximado a múltiplos de 1000 me da 291.000. ¿Qué otra cosa dice la norma? Que la retención en la fuente de este numeral se deben sumar lo que dio en el 2.1 y lo que dio en el 2.2, y esa sería la retención, es decir, sumo el cálculo 1 y sumo el cálculo 2 y me da la retención en la fuente a practicar a las personas naturales. Y ese es el ejercicio para poder establecer de qué manera debo practicar la retención en la fuente. Por distribución de dividendos y participaciones a las personas naturales residentes o sucesiones ilíquidas. Vámonos aquí a mostrar algo y cambiémosle a digámosle que es una sucesión ilíquida de un causante residente y me da lo mismo, me va a dar lo mismo. Observemos que me da lo mismo y al final encontramos que de los 60 millones que voy a entregar como dividendo a ese accionista, le voy a entregar a ese accionista 50.598.000 y 9.402.000 le voy a retener y yo como sociedad lo voy a declarar en el formulario 350 por retenciones en la fuente para pagarle a la administración tributaria, 9.402.000 que corresponden a 2.911.000 por retención en la fuente al dividendo no grabado y 6.491.000 por retención en la fuente para el dividendo grabado. Y esta es la explicación, digamos, clase número 1. Espero tengan
una claridad más profunda al respecto. Y si no, pueden consultar cualquier duda que se presente al respecto del tratamiento tributario de estos dividendos. Para terminar, esta es la retención en la fuente. Pero ¿cómo tributa este dividendo? ¿Cómo tributa este dividendo en la declaración de renta? Es decir, yo soy el accionista y voy a llevar estos 60 millones a mi declaración de renta. Voy a llevar los 40 millones como dividendo, como ingreso, digamos, no grabado, pero que también va a tributar allá con una tabla. Y es lo mismo que va a pasar, es lo mismo que va a pasar o que ya hicimos en esta retención en la fuente, que voy a llevar 40 millones a la casilla de ingresos no constitutivos de renta y otro como ingresos grabados. Se van a llevar a la tabla y me va a aparecer este mismo impuesto. Es decir, estos mismos 9.402.000, pero como ya me los retuvieron en principio cuando se distribuyó el dividendo, pues la tributación en este sentido va a ser 0 pesos. Feliz tarde.